Bienvenidos al canal Verdades Discretas. Hoy conocerán la historia de un hombre que fue abandonado por su esposa e hija justo cuando más las necesitaba. Asegúrense de suscribirse al canal y darle like. En la vida, hay momentos en los que somos desafiados más allá de nuestros límites, confrontados con adversidades que exigen todo lo que tenemos. Para Richard, la batalla contra el cáncer fue solo el comienzo. Nunca imaginó que su mayor lucha sería contra el abandono. Su esposa e hija lo dejaron cuando estaba enfermo. Años después, regresaron para reclamar su casa, pero entonces le diagnosticaron linfoma de Hodgkin en etapa avanzada. Quedó en estado de shock. A pesar de su vida activa, alimentación saludable y chequeos anuales, el oncólogo explicó que nadie realmente conoce las causas exactas del cáncer. Aunque sus posibilidades de supervivencia eran escasas, estaba decidido a enfrentar la quimioterapia rigurosa. Después del diagnóstico, reunió a su esposa de 15 años, Janete, y a su hija adolescente, Laila, para contarles. Ellas quedaron devastadas, pero él prometió luchar con todas sus fuerzas. Le preocupaba especialmente la dinámica familiar, ya que el médico había advertido sobre el impacto debilitante del tratamiento y sobre la alta probabilidad de separación matrimonial. Habló con su esposa esa noche, expresando sus preocupaciones, y ella le aseguró su apoyo incondicional. Tenían un buen seguro, ahorros considerables y un fondo fiduciario del abuelo fallecido. A pesar del impacto financiero del tratamiento, no estarían desamparados. La casa estaba pagada y él había proporcionado dinero para la universidad de su hija, en caso de que algo le sucediera. Sus colegas de trabajo organizaron una fiesta de despedida y le desearon suerte. Comenzó la quimioterapia una semana después y fue una experiencia brutal. Se sentía completamente agotado, apenas podía comer o tener energía para actividades básicas. Su esposa e hija cuidaban de él, trayendo comidas, manteniendo la casa y llevándolo a las sesiones de quimioterapia, asegurándose de que siguiera sus recetas médicas. Intenté no sobrecargarlas demasiado, realizando pequeñas tareas cuando tenía energía, pero eso solo duró 2 meses. Notaba a mi esposa e hija cada vez más frustradas conmigo. Sentía su reticencia cada vez que les pedía algo. Mi esposa parecía irritada siempre que necesitaba llevarme a la quimioterapia. En cierto punto, mi hija dejó de responderme por completo cuando pedía un vaso de agua o ayuda para salir y tomar un poco de aire fresco. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando tuve una cita para la quimioterapia temprano en la mañana y me di cuenta de que estaba un poco retrasado, pero mi esposa aún no había bajado de la habitación. Llamé para preguntar si estaba bajando y ella sugirió que tomara un Uber para ir al hospital, ya que estaba cansada. Me sorprendió en ese momento, pero seguí su consejo, llamando a un Uber y pidiéndole al personal del hospital que me encontrara en el estacionamiento, ya que mi esposa no estaría disponible para ayudarme. Afortunadamente, el conductor de Uber era muy amable y se aseguró de que llegara al edificio, incluso ofreciéndose a llevarme de vuelta a casa después. Más tarde, confronté a mi esposa e hija sobre su comportamiento. Noté que estaban actuando fríamente y les pregunté si me veían como una carga. Mi esposa explicó que solo estaban abrumadas, mientras que mi hija admitió que no esperaba que necesitara tanto apoyo. Entonces sugirieron contratar una enfermera para que ayudara algunos días a la semana y también me acompañara a la quimioterapia. Además, pedí una silla de ruedas para facilitar mi movilidad cuando estuviera demasiado débil para caminar. Ellas estuvieron de acuerdo y obtuvieron recomendaciones en el hospital. Una enfermera fue enviada, amable pero firme, asegurándose de que siguiera el horario de quimioterapia y tomara mis medicamentos a tiempo. También creó un plan de cuidados, que incluía comidas saludables, incluso en los días en que no estaba trabajando. A pesar del progreso satisfactorio reportado por los médicos, mi esposa e hija aún parecían insatisfechas. Yo era menos una carga ahora, pero mi esposa sentía que la enfermera la estaba reemplazando. Le expliqué que si estaba dispuesta a ayudarme con las visitas a la quimioterapia, a recoger mis recetas y asegurarse de que siguiera mi tratamiento correctamente, ya no necesitaríamos a la enfermera. La única razón por la que teníamos una enfermera era porque estaba siendo una carga para ella. Aceptó esto como un compromiso,
y le pregunté si estaría dispuesta a aceptar un enfermero masculino, pero le expliqué que no había ninguno en la lista recomendada por el hospital. La enfermera que teníamos fue enviada porque tenía experiencia con pacientes de cáncer y entendía mis necesidades. Además, era cuidadosa, atenta y respetuosa, tanto conmigo como con mi familia. Mi esposa no estaba aceptando bien la situación y sugirió que podría hacer más por mí mismo. Le expliqué que ya estaba haciendo todo lo posible, dadas las circunstancias. Ignoré sus arrebatos de ira, ya que mi enfoque principal era mi recuperación. Más tarde esa noche, recibí una llamada de mi suegra, que vivía en otro estado, preguntando por qué había otra mujer en nuestra casa. Le expliqué educadamente que necesitaba ayuda, y la cantidad necesaria era más de lo que mi hija estaba dispuesta a proporcionar. La enfermera estaba cuidando de mí, ya que de la manera anterior estaba siendo demasiado para mi hija. Aún me quedaba al menos un mes de quimioterapia por delante, y la enfermera no estaría cerca por mucho más tiempo. Todo parecía normal hasta un día, cuando llegué a casa de la quimioterapia y encontré un camión de mudanzas enfrente de la casa. Mi esposa e hija habían empacado sus cosas y decidido ir a la casa de la madre de ella por un tiempo indeterminado. Fue una decisión sorprendente y abrupta, dejándome solo en casa. Estaba herido y molesto, pero estaba tan exhausto que no pude expresar mis sentimientos adecuadamente. El hecho de que mi esposa hubiera decidido irse justo después de mi sesión de quimioterapia, cuando sabía que estaría agotado e incapaz de hablar, me pareció cruel. ¿Es esto lo que quieres? Le pregunté a mi hija. Siendo mayor, ella dijo que prefería irse con su madre porque le resultaba difícil vivir conmigo. Las vi partir con lágrimas en los ojos, porque eso era exactamente lo que temía al principio de mi tratamiento, sentirme no deseado y abandonado. La enfermera pasó un tiempo extra conmigo ese día, y sugirió que podría quedarme con algún familiar para no estar solo. Mi hermano era el único pariente cercano, pero vivía a 3 horas de distancia y tenía 2 hijos pequeños. Aún así, se ofreció a tomar un descanso del trabajo y quedarse conmigo hasta que encontráramos una solución más permanente. Cuando llegó, estaba furioso por lo que había hecho mi esposa, llamándola egoísta e ingrata. Solo podía tomar una semana libre, pero ofreció otra solución: su cuñada, Kire. Kire estaba pasando por un divorcio difícil y necesitaba un lugar seguro donde quedarse hasta recuperarse. Como su esposo era el sostén de la familia, no tenía muchos recursos para alquilar algo por su cuenta. Además, estaba en la universidad, estudiando radiología con una beca, y mi casa estaba más cerca del campus. El arreglo funcionó perfectamente. Yo tendría compañía en casa en caso de emergencia, y ella tendría un refugio lejos del problemático exmarido. Estuve de acuerdo con el arreglo y le dije a Kire que no tendría que pagar alquiler, ya que ya me estaba ayudando. Podía elegir la habitación que quisiera, ya que no me importaba. Mi esposa e hija se llevaron todo, excepto la cama y los armarios. Mi hermano se quedó el resto de la semana, y Kire llegó el último día. Él ayudó a traer sus cosas, y ella me agradeció profundamente por dejarla quedarse conmigo, prometiendo cuidarse a sí misma y ayudar en lo que pudiera. Le agradecí y le dije que no tenía que hacer tanto, ya que mi enfermera vendría todos los días, en lugar de los habituales 4 días. Me despedí de mi hermano y ayudé a Kire a instalarse de la mejor manera posible. En las semanas siguientes, las cosas fueron bien. Extraño a mi esposa e hija, pero me doy cuenta de que tal Kire fue de gran ayuda, encargándose de las compras de supermercado, gran parte de la limpieza e incluso ayudando con las comidas para mí, sin quejarse. 1 mes y medio después de la partida de mi esposa, fui declarado libre de cáncer. Tocar la campana en el hospital fue el punto culminante de mi año. Cuando mi enfermera me preguntó qué quería hacer primero ahora que prácticamente estaba curado, pedí el divorcio unilateral. Luego, me concentré en los siguientes pasos de la recuperación del cáncer. Fue un viaje en sí mismo. Lentamente recuperé mi fuerza, mi cabello volvió a crecer y mis cicatrices comenzaron a desaparecer. Mantuve mi régimen alimenticio saludable la mayor parte del tiempo, pero me permití algunos días de indulgencia con algunas de mis comidas favoritas que no había tenido en un tiempo. Ya han pasado meses desde que fui declarado libre de cáncer, y creo que finalmente estoy listo para seguir adelante con mi vida. Llamé a mi antiguo trabajo,
y están dispuestos a recontratarme para trabajar de forma remota, si quiero. Creo que aceptaré la oferta porque me voy a mudar. Amo mi casa, pero hay muchos recuerdos desagradables aquí. Quiero comenzar de nuevo con algo más pequeño. Ella aún no lo sabe, pero le daré la casa a Kire. Ella estuvo a mi lado cuando estaba en mi peor momento y mostró una bondad inmensa, incluso siendo prácticamente una extraña. Ella puede venderla si quiere. Ya no quiero nada con eso, y ciertamente no quiero que mi esposa o hija reclamen la propiedad. Mi nuevo lugar está en un barrio tranquilo, y estoy ansioso por este nuevo comienzo. Actualización. Han pasado más de un año desde mi diagnóstico inicial. Me he establecido bien en mi nuevo lugar en el barrio. Hay muchas personas amigables por aquí, y mi vecina del otro lado, Dorot, y yo nos llevamos muy bien rápidamente. Ella es viuda y vive sola. Sus hijos están esparcidos por el país, pero vienen alrededor de Navidad y su cumpleaños. Ella me invitó a unas bebidas y una charla y me contó que perdió a su esposo por cáncer de pulmón. Beth, soy el único que siente de esta manera, ya que ni siquiera llamaron o preguntaron cómo estaba. Si no hubiera dejado un buen seguro de vida, ella y los niños habrían quedado en la miseria. Así que le conté lo que sucedió con mi esposa e hija. Aún no he escuchado una palabra de ellas, lo cual está bien. He superado eso. Pasé mi tiempo trabajando en nuevos pasatiempos. Comencé a interesarme por la carpintería y estoy armando una colección de herramientas. Un día, cuando regresaba de la ferretería, Dorot me dijo que vio a algunas personas merodeando por mi casa. No hicieron ni robaron nada. Se acercaron a la puerta, golpearon unas cuantas veces, dieron una vuelta por la casa y, cuando no salí, esperaron en el coche un rato. Dorot estaba a punto de llamar a la policía, pero se fueron. No quiso involucrarse demasiado porque podrían ser de la familia. Le pregunté cómo eran y describió a una mujer de mediana edad y una adolescente. Por supuesto, era mi esposa e hija. No sé cómo encontraron este lugar, ya que solo mi hermano y su esposa saben dónde vivo. ¿Por qué me estarían buscando de todas formas? Se fueron hace casi un año y nunca miraron hacia atrás. Dorot me dijo que, si regresaban, yo no debería salir, así que ella vería qué querían. Eso está bien, porque no tengo ningún deseo de interactuar con ellas después de que me abandonaron cuando estaba en el punto más bajo de mi vida. Llamé a mi hermano más tarde esa noche, y me dijo que mi esposa e hija estuvieron en mi antigua casa acosando a su cuñada. Afortunadamente, ella tenía pruebas documentadas de que la casa era suya y estaba a su nombre. Aparentemente, ella le mintió a mi esposa y le dijo que compró la casa de mí, lo que creo que fue la elección correcta, porque si mi esposa descubriera que regalé la casa, se enojaría. Aún así, lamento mucho que tenga que pasar por esto y la llamé para disculparme directamente. Espero que, la próxima vez que aparezcan, pueda resolver esto de una vez por todas. No estoy seguro si mi esposa sabe sobre el divorcio unilateral o no. Casi estoy seguro de que mi abogado envió una copia a la casa de su madre, pero creo que ellas podrían haber pensado que era correspondencia no deseada y simplemente la tiraron. De todos modos, no me importa. Ella y yo ya no somos nada. Actualización, mi esposa e hija vinieron a la casa nuevamente. Esta vez, fue más temprano en el día, mientras yo estaba trabajando. Escuché el golpe y verifiqué las cámaras y, ciertamente, eran ellas. Mi ex esposa todavía parecía igual, pero Laila había crecido mucho. Ella era prácticamente una mujer ahora. Me quedé dentro de casa como Dorot y yo habíamos planeado, pero me acerqué a la puerta para poder escucharlas mejor. Escuché a Dorot acercarse para saludarlas y presentarse como la vecina de al lado. Mi esposa le preguntó si conocía a un hombre llamado Richard que solía vivir allí. Dorot respondió que estaba tan confundida como ella. Mi esposa explicó que su esposo, no ex esposo, vivía en esta casa antes de fallecer recientemente. Ella vino a verificar si alguien estaba viviendo allí, ya que su esposo tuvo una larga estancia en el hospital antes de su terrible y prematura muerte. Mi mandíbula cayó al suelo. Ellas pensaban que yo estaba muerto. Honestamente, no sé de dónde sacaron esa información. No hay registro de mi muerte en ningún lugar, ciertamente no en el hospital donde recibí mi tratamiento.
De todos modos, mi esposa continuó diciendo que eran los parientes más cercanos, entonces la casa legítimamente les pertenecía. Dorot les dijo que alguien llamado Richard vivió allí por un tiempo, pero él estaba divorciado. Ella explicó que mientras éramos vecinos, le informé que mi esposa me dejó y pedí el divorcio unilateral. También dijo que planeaba donar todos mis bienes a la caridad. Hasta donde ella sabía, no tenía otra familia además de mi hermano. Por eso, le pareció extraño ver a dos mujeres husmeando mi casa. Ella dijo que podría estar equivocada, aunque estuvo en silencio durante un buen rato antes de que Dorot preguntara si tenían un certificado de defunción o un testamento. Ellas dijeron que no. Dorot les dijo que, una vez que tuvieran todo eso, podrían llevarlo al registro del condado. Si eran las legítimas propietarias de la propiedad, podrían obtener la escritura a su nombre. Mi esposa no reaccionó bien a eso. Comenzó a gritar, diciendo que Dorot no tenía autoridad para decirle nada sobre su propio esposo. Dijo que Dorot debería ocuparse de su propia vida y dejar de meterse tanto. Me sentí tan avergonzado. La gente de este vecindario no ha sido más que amable conmigo, y aquí estaba mi exesposa armando un escándalo y perturbando su paz. Estaba casi decidido a salir y reprenderla. Pero decidí seguir el plan. Dorot, bendita sea, se disculpó y dijo que estaba tratando de ayudar. Regresó a su casa, y poco después de eso, mi exesposa e hija se fueron. Esperé hasta después del trabajo para ir a casa de Dorot y disculparme. Ella dijo que estaba bien, aunque pensaba que el comportamiento de mi esposa era repulsivo. Pensó que el berrinche fue un poco divertido. Desearía poder estar de acuerdo. Sabía que mi esposa podía ser un poco temperamental cuando estaba molesta, pero eso fue demasiado lejos. Si ella regresa, definitivamente la confrontaré y le diré que me deje en paz. Actualización 3. Ella volvió ayer otra vez. Estaba sentado en mi oficina en casa cuando escuché un fuerte estruendo. Cuando salí al salón, mi ventana delantera estaba rota y la gente estaba afuera gritando. Pensé que había un loco afuera. No estaba del todo equivocado. Era mi ex esposa. Ella rompió mi ventana, y mis vecinos estaban afuera tratando de detenerla. Parece que estuvo causando alboroto afuera por un tiempo, pero no escuché porque estaba usando auriculares con cancelación de ruido mientras trabajaba. De hecho, no la habría escuchado si no hubiera pausado el micrófono solo para tomar un descanso. Cuando salí, dos de mis vecinos ancianos estaban tratando de impedir que mi ex causara más daño. Ambas, ella y Laila, estaban sosteniendo palos y ya habían roto algunas de mis macetas. La agarré del brazo y le pregunté si había perdido la razón. No hace falta decir que ella se sorprendió al verme, o ver que estaba vivo. Le dije a ella y a mi hija que salieran de mi propiedad antes de que llamara a la policía. En este punto, no sabía que mis vecinos ya habían llamado. Ella pareció herida por mis palabras y preguntó por qué no me había puesto en contacto con ella después de mejorar. Le dije que cuando nos casamos, hicimos votos de permanecer juntos en la salud y en la enfermedad, y ella rompió eso. Ya no quería nada con ella. Ella ya no es mi esposa. Envié los papeles del divorcio hace meses y le pedí que se fuera nuevamente. Entonces ella preguntó por nuestra hija. Dijo que irá a la universidad el próximo año y que no puede pagar la matrícula sola. Le dije que su hija también estuvo de acuerdo en abandonarme, y estoy listo para renunciar a todos mis derechos de paternidad para ti. Deberían haber pensado en eso antes de abandonarme. Después de escuchar eso, pasó de herida a enojada y comenzó a gritarme, llamándome egoísta y sin corazón, lo que me pareció hilarante. Ella es la última persona que debería llamar a alguien egoísta, le grité de vuelta, y la llamé arrogante. Le dije que nunca volvería a recibir un centavo mío, y entonces ella me atacó con un palo. Justo cuando llegó la policía, la arrestaron de inmediato, junto con mi hija. Preguntaron si quería presentar una denuncia, y por supuesto que lo hice. Mi ex y mi hija empezaron a llorar fuerte mientras las metían en la parte trasera del coche de policía, y no sentí pena por ellas en absoluto. Había grabado todo lo que sucedió, incluyendo a mi esposa rompiendo la ventana, y ya lo había enviado a la policía. Después del trabajo, encargué una nueva ventana y limpié los fragmentos de vidrio. Alguien vendrá a arreglarlo mañana, pero por ahora,
Una lona improvisada está cubriendo la ventana. Dorot me dio algunos cubos para colocar mis plantas hasta que pueda reemplazar las macetas. Investigué un poco porque estaba curioso sobre qué trajo a mi ex esposa hasta aquí. Al parecer, su madre falleció hace 2 meses, y descubrieron que la casa en la que estaban viviendo no pertenecía a ella ni a su esposo, pertenecía a su primo. Este primo vino a desalojarlas porque quería vender. Ahora que ambos padres de mi ex esposa estaban muertos, ella y nuestra hija vendieron la mayoría de las pertenencias de los padres y vivieron en un hotel por un tiempo. Cuando regresaron a nuestra antigua casa, vieron un automóvil allí y presumieron que yo había fallecido y fueron a husmear para encontrar cosas que poseían y compraron, y así fue como me encontraron. De todos modos, están siendo acusadas de vandalismo, intento de invasión e intento de agresión. Como Layla es menor de edad, está cumpliendo servicio comunitario, pero mi ex esposa seguramente pasará algún tiempo, ya que esto fue claramente premeditado. Estoy pensando en obtener una orden de restricción, al menos por el momento, para no tener que preocuparme por ella nuevamente por un buen tiempo. ¿Qué opinan de esta historia? Honestamente, creo que el autor tomó todas las decisiones correctas. Su esposa e hija sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando eligieron abandonarlo. Layla no era una niña, estaba a punto de ingresar a la universidad y, por lo tanto, era lo suficientemente madura como para darse cuenta de lo que estaba haciendo. Es evidente que ella no quería lidiar con la molestia de la enfermedad de su padre. Lo abandonó y no merece consideración especial con respecto a su comportamiento criminal hacia él. Tanto ella como su madre han demostrado ser parásitos codiciosos que merecen todo lo que les sucedió. Si te gustó este vídeo, muestra tu apoyo al canal dejando tu like y un comentario. Gracias por mirar.